Capítulo 38. Él es mío. No tuyo. Un arma no es un arma. Mientras no esté en las manos de alguien decidido a usarla. Fue lo último que se pudo escuchar por el lugar, donde mucho antes de que tan siquiera los presentes procesaran las palabras del castaño, sus ojos se abrieron de par en el mismo instante, de ver cómo el fragmento Excalibur que Irina poseía en sus manos, ahora se encontraba incrustado peligrosamente cerca de su pecho, logrando que la castaña de coletas quedara totalmente aterrada, y sin poder decir o hacer algo, solo podía ver impotente los ojos de su amigo de la infancia, a su vez que presentía como un enorme y sofocante instinto asesino lo rodeaba, tanto que al querer levantarse, solo el miedo de ser casi asesinada la dejó totalmente inmóvil por el miedo. Con el ambiente tenso debido a las expresiones atónitas de cada uno de los presentes, por el lugar se generó un oscuro silencio que nadie quería romper, no hasta que volvieron a escuchar la voz de Issei. Nunca demuestres debilidad en tus ojos, Irina Shirou. Ese miedo que transmites, va a ser tu perdición. Prestando atención a sus palabras, Irina, que no esperó lo que acababa de suceder, no supo reaccionar y solo por mero instinto, se arrastró sobre el césped de la zona de combate, mientras trataba de alejarse de la espada que por poco atraviesa su corazón, a la vez que envió su mano a su pecho, como si el músculo que bombeaba la sangre a todo su cuerpo, fuera lo más preciado del planeta. Irina. Zenobia gritó, pues que su compañera haya sido derrotada de esa manera, la dejó al borde de la amargura, tanto que al correr en su dirección para tratar de auxiliarla, su rostro cambió a uno de total preocupación al notar la gravedad de su situación, pues el solo ver cómo ella se encontraba en shock y temblaba como una gelatina, fue suficiente para darse cuenta del daño psicológico tan grave que tuvo por su pelea, tanto que ésta no le quitaba la mirada a Issei, como si temiera que él fuera a atacarla nuevamente. Irina, ya despierta. Golpeando su cara, Zenobia ya estaba algo desesperada porque su compañera entrara en razón, siendo ignorante de la horrible experiencia de ser casi asesinada de un momento a otro. Esto se terminó. En ese momento, las palabras de Issei atrajeron la atención de todos, quienes miraron en su dirección algo sorprendidos y a la vez extrañados, pues por un segundo se habían olvidado que se encontraban en un combate que de no haber sido porque Issei casi asesina a la exorcista de coletas, se habrían olvidado por completo de ese tema. Incluso Irina, quien al escuchar la voz de aquel que casi la lleva a la tumba, fue suficiente para traerla de vuelta a la realidad, siendo que ésta solo podía mantener su vista en el césped verde de la zona de combate, preguntándose qué había pasado. A punto de levantarse ya más recuperada, no le quitó los ojos de encima en ningún momento al ex caballero Gremori, pues después de lo que sucedió en una pequeña fracción de tiempo, fue suficiente para estar alerta por si de pronto se le ocurría volver a atacarla. Al levantarse del suelo, Irina observaba con sumo detenimiento cómo su amigo de la infancia soltaba el agarre que tenía sobre su Excalibur, donde sus ojos detallaron como varias y notables quemaduras que iban desde segundo hasta tercer grado, se hicieron presente en sus palmas, siendo que el hecho de que un demonio lograra soportar el dolor que le podía provocar sostener el mango de una espada sagrada, la dejó literalmente con la boca abierta ante ese hecho, y más cuando su amigo era un callejero. Por otro lado, Zenobia, que ya se había asegurado de que su compañera exorcista se encontrara bien, giró su cabeza en dirección de Issei mientras clavaba sus ojos en el susodicho, estando enojada por casi haber matado a Irina. Bastardo, estabas dispuesto a matarla. Es correcto. Issei respondió al instante, confirmando lo que Zenobia había dicho, dejando estupefactos a todos aquellos que lo escucharon. Esto era un duelo a muerte. Nada más que eso. No podía ser verdad lo que estaba diciendo. ¿En verdad Issei estaba dispuesto a asesinar a la castaña de coletas? Fue la pregunta que se hicieron cada uno de los presentes, tanto que lo miraron como a un completo desconocido. Incluso Asami y Asia se quedaron sorprendidas y a la vez incrédulas de la persona que tenían enfrente, pues este no era el Issei que ellas creían conocer. Tienes razón, esto era un duelo. Pero si estás tan dispuesto en matar a mi compañera, no dudaré en asesinarte por igual. Zenobia abanicó su espada una vez más, dejándole en claro al castaño que ella no dudaría en eliminarlo si eso fuera necesario. Issei por su parte se quedó tranquilo, pues en verdad le parecía bastante testaruda la chica enfrente suyo. Zenobia, ya basta. Irina dijo casi en un grito, llamando la atención de su compañera Peli Azul y la de los presentes. A pesar de que también estoy molesta, Issei-kun tiene razón.
Yo fui quien perdió el duelo, así que no sería apropiado de nuestra parte reclamarle por eso. Zenobia, que escuchó a su compañera, bajó su enorme espadón, pues, aunque era cierto que ella no permitiría que su compañera muriera a manos de un demonio, era bien cierto que ambos se habían enfrentado en un duelo, terminando con su derrota. Pensándolo de mejor manera, no era apropiado para una exorcista de su calibre atacar al vencedor duelo, aunque dicho ganador fuera un demonio. Entiendo. Ya más calmada, Zenobia enfundó su espadón adentro de su túnica blanca y se cruzó de brazos aún molesta por esa situación. Por otra parte, Irina, que vio que no se generaría otro combate por ahora, volvió a mirar a su amigo de la infancia algo más curiosa que antes. Por cierto, si tuviste la oportunidad de matarme, ¿por qué no lo hiciste? Con la calma ya más presente en el ambiente, la pregunta de Irina sacudió a todos, y sus ojos se fijaron en el castaño, estando curiosos de su respuesta. Muy sencillo. Porque no tenía una razón real para hacerlo. Todos quedaron perplejos, pues las acciones y palabras de Issei hace unos segundos atrás decían todo lo contrario. Si bien es cierto que estábamos en un duelo, tampoco tenía la intención de hacerte daño. Solo fue cuando vi que perdiste los estribos que cambié mi actitud contigo. Dijo haciendo una pausa intencional en sus palabras, lo que dejó a la exorcista de coletas aún más confundida que antes, pero el castaño, sin hacerla esperar ni un momento más, terminó lo que estaba diciendo. Sin que te dieras cuenta, comenzaste a generar odio en tu ser hacia mí, logrando que quisieras hacerme daño sin importarte si estábamos en un duelo o no. Es por eso que te ataqué de esa forma. Necesitaba que eliminaras todo sentimiento negativo que te distrajera del objetivo principal. Irina abrió los ojos, pues en verdad ahora que lo meditaba de mejor manera, su amigo de la infancia tenía toda la razón. Por un ligero instante durante su combate, ella, al verse acorralada y superada en cada aspecto por su oponente, no negó que la frustración pudo más con ella, recordando cómo estaba dispuesta a hacerle daño a Issei con la simple excusa de ganar el duelo. No quería admitirlo, pero el castaño le había dado una dura lección para no volverse a dejar llevar por sus sentimientos negativos nuevamente. Bien, con esto ya fue suficiente. En ese momento, la voz perteneciente a Sona Citri llamó la atención de todos, quienes miraron en su dirección. Con una mano en su cintura y con la otra acomodando sus lentes, la heredera Citri se acercó lentamente hasta donde se encontraban Issei y las exorcistas hablando con autoridad. Ahora que hemos llegado a un acuerdo con respecto al problema de las espadas sagradas y los combates terminaron, creo que es mejor que se retiren. Diciendo con suma seriedad, la Citri estaba ya desesperada porque las exorcistas se marcharan, pues en verdad ese día ya había tenido suficientes dolores de cabeza como para tener que hacerse cargo de una posible guerra entre demonios y ángeles. Zenobia, quien miró en su dirección aún algo molesta por lo que había sucedido con su compañera, no pudo evitar endurecer más su expresión, ya que en serio quería saldar cuentas con Issei, pero también sabía que tendría que comportarse siendo ella una exorcista de la iglesia. Teniendo ese pensamiento claro en su mente, la peli azul abanicó su espada una vez más y guardándola entre sus ropas, volvió a hablar en un tono más calmado que antes. Lo entiendo. Contaremos con su no intervención en lo que ya habíamos hablado, Sona Citri-san, Ravel Phoenix-san. Dijo, antes de girar en otra dirección, caminando a paso lento, siendo a su vez seguida por su compañera Irina, la cual aún no le quitaba la mirada a su amigo de la infancia, pues a pesar de que Issei por un segundo casi se convierte en su verdugo, no negaba el hecho de que admiraba la tenacidad que tenía, tanto que cambió su expresión por una más aliviada y dedicándole una calurosa sonrisa habló en un tono animado. Por cierto, Issei-kun, cuando termine mi asunto con las espadas sagradas, dime si quieres ser exorcizado. Sería un honor y un gusto para mí liberar tu alma. Diciendo en un tono feliz y animado, Irina corrió al lado de Zenobia, dejando a la mayoría, por no decir todos los presentes, algo consternados. Todos sin excepción alguna, voltearon a mirar a Issei, quien parecía perdido, pues a su propio criterio, no sabía si ella lo decía como una broma, o en verdad lo decía en serio. De cualquier modo, su comentario resultaba bastante oscuro para decirlo de una forma tan animada. Está loca si cree que me dejaré matar tan fácilmente. Fue lo último que pensó Issei, antes de cruzarse de brazos y mirar en dirección de los demás presentes. Con los combates tanto de Kiba como el de él ya culminados, supo casi al instante que tanto Sona como Akeno no lo dejarían marchar, ya que su situación como callejero era un asunto de suprema importancia. Dicho y hecho, porque en el mismo instante que su mirada se dirigió en dirección de la presidenta del consejo estudiantil, esta se le notaba seria con un toque de enojo, pero al mismo tiempo se podía presentir algo de calma y alivio en ciertos rasgos de su bello rostro.
Con el tema de las exorcistas ya finalizado, es momento de que me encargue de ti, Youdou-kun. Sona se cruzó de brazos, al tiempo que los demás miembros de su nobleza, incluyendo el séquito Gremory y Fénix, se acercaron a él, siendo que el castaño no ignoró la gran desconfianza que le tenían la mayoría, pues un demonio callejero no era algo que se pudiera tomar como un simple juego. Siendo rodeado, ni siquiera el más sabio de los seres de la existencia podría imaginarse lo que le sucedería ese día. Incluso pudo sentir o escuchar como algunos de los miembros de la nobleza de Rías y la de Sona materializaron su Sacred Gear a la espera de que la presidenta del consejo estudiantil Sona Citri dictara la sentencia que le esperaba al callejero enfrente de ellos. Solo unos pocos, siendo estos, Asia, Asami, Rabel y Leone, se quedaron impotentes por creer que Issei moriría en ese lugar, siendo que la más preocupada por ese hecho era Asia, tanto que apretó fuertemente su pecho, rezando porque el único hombre que admiraba y quería, se salvara de una muerte atroz. Asami, quien miraba hacia todos lados, no podía evitar sentir una opresión en el pecho, pues su hermano se encontraba en peligro, que, aunque sabía que él literalmente ya no pertenecía a su séquito, eso no significaba que su deseo de disculparse y hacer las paces con Issei se haya desvanecido. Por último, en el caso de Rabel y Leone, estas a pesar de no decir o hacer nada, se miraron mutuamente estando de acuerdo de que si en dado caso a Issei le perdonaran la vida, no tendrían que opinar o hacer algo en esa situación, pero si de lo contrario trataran de ejecutarlo, ambas no dudarían en ayudarlo a escapar si fuera necesario. Por otra parte, tanto Issei como Sona se miraron mutuamente a los ojos quedándose en un silencio sepulcral, y al pasar alrededor de un minuto entero, fue el castaño que habló rompiendo el silencio. Entonces, ¿qué harás, Buchou? Preguntó mientras esperaba la resolución que le daría la Citri, siendo que un nudo en su garganta se formó cuando no supo qué hacer. A pesar de que el mismísimo Mao del inframundo había dado la orden de mantener con vida a Issei, eso no significaba que podría desobedecer dichas órdenes si en dado caso fuera estrictamente necesario. Mirándolo de pies a cabeza prestando atención a sus rasgos físicos y a su aura de demonio, a Sona le pareció raro y curioso algo que le llamó la atención. Esto es algo inusual. Puedo sentir como su aura de demonio es densa y nauseabunda, pero al mismo tiempo logro percibir que ésta se suprime al tiempo que crece espontáneamente. Me pregunto si se debe que al no ser un demonio al 100%, eso esté retrasando su transformación en callejero. De cualquier forma, tampoco su cuerpo ha mutado en una criatura horrible y espantosa. Diciendo en sus pensamientos, la Citri le dio un último vistazo al castaño antes de hablar. Youdou-kun, te preguntaré esto solo una vez y quiero que me respondas con honestidad. Sona hizo una pausa, acomodando ligeramente sus anteojos y hablando en un tono más profesional. ¿Has hecho o has sentido el deseo de querer matar a otro humano? La Citri preguntó, lo cual dejó a todos consternados por su respuesta, pues ninguno se esperaba eso. Issei, que meditó sus palabras, envió su mano hasta su barbilla y después de 5 segundos, respondió. No. Sutil y para nada mentiroso fue lo que le dijo Issei a Sona, donde la chica al escuchar su respuesta, inmediatamente comenzó a tratar de leer el lenguaje corporal y expresiones que daba el peli castaño, ya que si se atrevía a ser deshonesto con ella, la Citri se daría cuenta al instante, pero al observar cómo se mantenía relajado sin que nada lo perturbara, se percató como él no le estaba mintiendo, cosa que la relajó un poco. Es bueno saber eso, Youdou-kun. Sona dijo ahora más relajada, cambiando su expresión seria y desafiante por una un poco más amistosa. Levantando su mano en dirección de los presentes, hizo una seña para que bajaran sus armas, cosa que todos entendieron de primera mano, y desaparecieron sus incrementos de poder, junto a su Sacred Gear. Issei, que notó eso, enseguida miró a Sona con sorpresa, pues no se esperaba que ella le estuviera perdonando la vida. Confundido por esa situación, el castaño habló queriendo salir de sus dudas. Espera, ¿no van a matarme? Diciendo tan alto que todos lograron escucharlo, sus miradas se posaron en Sona, quien no perdió el tiempo y le respondió a su pregunta. No. Extrañado por su respuesta, literalmente Issei no se esperaba que algo como esto sucediera, aparte de eso, logró percibir que la hojivioleta desprendía un aura de confianza y agrado, lo cual era bastante extraño debido a su personalidad seria y fría. No sabiendo qué hacer, estuvo a punto de responder, pero la Citri no se lo permitió. Sé que es raro. Pero puedes mantenerte tranquilo de que ninguno de nosotros te hará algo que pueda atentar contra tu vida. A pesar de que eres un callejero y posees un aura pesada y densa, no siento deseos reales de matar provenientes de ti.
Es por eso que he decidido darte el beneficio de la duda, dijo, a lo que todos sin incluir a Akino, se quedaron con las bocas bien abiertas por lo que habían escuchado. En sus cabezas no cabía la posibilidad, hasta los miembros del séquito Citri se tallaron los ojos por la impresión que estaba frente a ellos, pues esa actitud por parte de su presidenta era bastante inusual, tanto que dirían que el verla sonreír era un lujo que muy pocos eran capaces de presenciar, incluso para alguien como Issei. El castaño, que aún se mantenía confundido y sorprendido, lo único que pudo hacer es dedicarle una pequeña sonrisa en señal de complacencia a Sona, quien había sido una de las pocas personas que mostró interés por su bienestar, logrando que un pequeño sentimiento de respeto por ella naciera en su interior. Se lo agradezco mucho, Sona Kaichou. Y se hizo una reverencia en señal de cortesía, cosa que la Citri no ignoró y acomodándose sus lentes, asintió con su cabeza antes de dar media vuelta y hacer una seña a los miembros de ambos clanes para que se apartaran del camino. En pocos segundos, los clanes Gremory y Citri, quienes esperaban impacientemente la orden para atacar a Issei, se quedaron mudos al no saber qué refutar ante la decisión de la heredera Citri, y en vez de reclamarle por dejar vivir a un callejero así sin más, se dispersaron por toda la zona de combate, pues por un lado, el séquito Citri se retiró del lugar, caminando en dirección del consejo estudiantil, y por parte del séquito Gremory, estos dejaron de prestarle atención al asunto que tenía que ver con el castaño y se enfocaron en atender las heridas de Kiba, que, aunque Asia ya lo había curado, ciertamente tenían la necesidad de saber si se encontraba bien, a excepción de dos chicas del grupo Gremory, las cuales aún se encontraban mirando a Issei con rostros preocupados. Siendo estas Asia y Asami. En el mismo instante de que Issei dejó de ser el objetivo principal de todos los presentes, fue la perfecta oportunidad para que a Asia, quien se había mantenido callada durante todo ese altercado, finalmente le llegó el momento de poder hablar con su amigo, y siendo así, se acercó lentamente hasta él. Issei-san, dijo Asia en un tono gentil y amable, cosa que llamó la atención de Issei, quien al reconocer la tierna e inocente voz de la rubia, no tardó en mirar a su amiga, pues en verdad, aunque no lo quisiera admitir, estaba feliz de saber que no tenía ninguna herida. ¿Te encuentras bien, Issei-san? Asia preguntó algo apenada, pues en verdad se sentía culpable de que toda esa situación se llevara a cabo, lo cual provocó que su amigo tuviera que saltar en su ayuda poniendo en riesgo su vida. Estando un poco roja de la vergüenza, teniendo su mirada en el suelo de la zona de combate, Asia estuvo a punto de disculparse con el castaño, pero sin que ella se lo esperara, sintió como la mano de Issei comenzó a acariciar de manera gentil su mejilla. Sorprendida por eso, la rubia no esperó más, y levantando su rostro, sus ojos se encontraron con los de Issei, mirándolo fijamente quedándose sin palabras. Volviendo a la realidad, la rubia no supo qué decir cuando presenció la preocupación y cariño que estaba recibiendo de Issei, lo cual generó que el mismo sentimiento que había nacido un mes atrás en la academia, se dibujó nuevamente en su ser dejándola sin palabras. No solo él se había encargado de protegerla, sino que había ignorado por completo el hecho de que puso su vida en riesgo, solo para poder salvarla a manos de una exorcista con una espada sagrada. No sabría describirlo, pero quería agradecérselo y creía que con un simple gracias no sería suficiente, así que en ese caso, buscaría otra forma de compensárselo. No te preocupes por mí, lo importante es si tú estás bien, Asia. La rubia, que escuchó sus palabras, no pudo evitar sonreír en complacencia y sin esperar más, abrazó al castaño de forma cariñosa, pues en verdad disfrutaba mucho que Issei se preocupara por ella. Sí, estoy bien, Issei-san. Asia respondió casi al instante, formándose un ambiente muy reconfortante para ambos. Por otro lado, y mientras toda esa situación se llevaba a cabo, ambos demonios ignoraron el hecho de que estaban siendo observados desde hace un buen tiempo por la castaña menor, portadora de Rust y hermana de Issei. Asami, quien había sido la única excepción de Asia, que se quedó en ese lugar para poder hablar con su hermano, por un momento estuvo a punto de caminar en su dirección para tratar de arreglar su relación con él, pero tuvo que detenerse cuando su rostro sonrojado por la vergüenza que sentía de haberlo tratado tan mal en el pasado, cambió al segundo siguiente por uno de completa confusión y enojo, cuando en su campo de visión vio como su hermano acariciaba la mejilla de quien ella creía su amiga, y a la vez ambos mirándose con cariño y afecto. Quedándose helada, inconscientemente su expresión de puro enojo, pasó a uno de completa rabia cuando se percató de las oscuras intenciones de Asia con su hermano. ¿Qué significa esto? ¿Desde cuándo mi hermano y Asia son así de cercanos?
Siendo abrumada por la ira, su ojo izquierdo comenzó a teñirse en un profundo rojo sangre y pequeños dejes de existencia de su masa oscura rodeó su brazo y piernas, a su vez que el poder de la guadaña cargada con pensamientos negativos empezó a susurrar. Entonces, estas eran tus intenciones con Issei, ¿verdad? Hazla pagar. ¿Cómo es que esa idiota se atreve a abrazar a mi hermano? Yo no he podido abrazar ni hablar con mi hermano en años y ahora ahí está ella, aferrada a él como si nada. Venganza. Además, los ojos de Nii-san están brillando. Eres un infiel, Nii-san. ¿Cómo te atreves a sonrojarte por los pechos de ella si me tienes a mí? Mátala. No, Asia es mi amiga. No quiero matarla. Hazlo o te lo va a quitar. No, mi hermano jamás me cambiaría por esa bruja de cabello rubio. Esa perra está tratando de seducir a mi hermano. Maldita. Deja de presionar tus pechos contra su cuerpo. Ese hombre es tuyo. Sí, es mío. Yo era la única, no, espera. Soy a la única, bueno, debería ser la única que puede abrazar y besar a Nii-san de esa manera. No me lo vas a quitar. No a mí. No te dejaré. Te mataré si debo hacerlo. Nii-san es mío, no tuyo. Zorra desgraciada, aléjate de él, Nii-san, ¿cómo puedes caer en sus juegos? Asami-chan, ¿estás bien? En ese momento, los pensamientos de Asami fueron detenidos al instante cuando escuchó la voz de Koneko que la llamaba. Confundida a más no poder, el rostro de la castaña menor se relajó al instante, siendo que los rasgos provenientes de su Sacred Gear, como lo era su ojo inyectado en un profundo rojo sangre y su masa de poder demoníaco, literalmente desaparecieron cuando perdió la conexión con Rust. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué sucede? Lanzando dos preguntas como tonta, Asami nerviosa habló queriendo parecer relajada, ya que a pesar de estar bajo la influencia de Rust, lo cierto es que no podía negar que esa situación la molestó a tal grado, que una furia silenciosa le decía que apartara a Asia de su camino. Koneko por su parte levantó una ceja, pues por un momento logró percibir nuevamente un aumento de poder demoníaco maligno, muy similar a cuando su amiga Asami activaba su Sacred Gear, logró que su curiosidad se crispara y en vez de ignorarlo, se acercó hasta su amiga castaña para saber si todo se encontraba bien, donde al verla tan serena y con una sonrisa que podría llegar a ser falsa, su instinto le gritaba que tuviera mucho cuidado con ella. Asami-chan, Akeno-senpai dice que debemos irnos. Trae a Asia y vámonos. Hai, Koneko-chan. Asami respondió, al tiempo que vio a su amiga alejarse, y estando ya más calmada después de que dejó de escuchar los susurros de Rust, los cuales se habían vuelto muy intensos sin que ella se diera cuenta, sus hombros cayeron mientras daba un profundo suspiro. Asami-chan, ¿te sucede algo? ¿Eh? Sorprendida, Asami giró su cuerpo 180 grados para visualizar en sí a su amiga Asia, la cual se encontraba muy feliz y sonriente. La castaña, extrañada por eso, recordó que ella se encontraba con su hermano y dando un vistazo por todos lados, lo buscó rápidamente, pues aún quería hablar con él después de mucho tiempo, pero como por arte de magia, él ya no se encontraba por el lugar. Asia-chan, ¿dónde está mi hermano? Asami preguntó queriendo obtener respuestas, solo para que la rubia enviando su dedo hasta su barbilla respondiera casi al instante. Bueno, él dijo que tenía mejores asuntos que atender, así que se fue. No me dijo a dónde, pero creo que estará bien. Entiendo. La castaña respondió desmotivada, pues ella en verdad deseaba hablar con su hermano al menos una vez más. Asia, quien notó que su amiga se encontraba triste, trató de animarla al menos un poco. No te preocupes, Asami-chan, estoy segura de que él estará bien, dijo por última vez antes de marcharse en dirección del club de ocultismo en donde se encuentran sus demás miembros del séquito. Asami, que vio a su amiga alejarse poco a poco, se quedó quieta y muy pensativa por lo que acababa de presenciar hace tan solo unos minutos atrás. Mirando sus manos que se apretaron en puños, no logró suprimir ese sentimiento de amargura y odio cuando vio a Asia tan cerca de su hermano. ¿Qué me sucede? ¿Por qué me siento así? Se preguntó para sí misma queriendo buscar una explicación. ¿Yo quería matar a Asia? Nuevamente se preguntó, ahora más asustada que antes por saber que deseaba asesinar a su amiga. No contenta con estos sentimientos, sacudió su cabeza de lado a lado hasta que finalmente entró en razón. No creo que sea eso, tal vez solo sea mi imaginación o algo así, dijo por última vez antes de caminar en dirección del club de ocultismo, alcanzando a su amiga Asia en el proceso. Salto de tiempo. Entrada de la Academia Kuo, por la tarde. Oye, idiota, ¿en qué estabas pensando?
Issei, que había abandonado la zona en la que se encontraba el club de lo oculto, fue interceptado en la entrada de la Academia Quo por Rabel y Leone, quienes ya lo estaban esperando, donde la pequeña chica rubia tomó por el cuello de la camisa al castaño, mientras lo zarandeaba de un lado al otro queriendo obtener respuestas de su parte. Oye, no, deberías calmarte. Hablando con dificultad, el castaño trataba de dar una excusa creíble con la cual pudiera validar su negligencia al haber interrumpido abruptamente en la reunión con las exorcistas, pero por más que trataba, la fuerza que aplicaba Rabel sobre el cuello de la camisa junto al zarandeo constante, le hacía imposible poder completar su oración. Oye, ya suéltalo de una vez. En ese momento, fue Leone quien, viendo la tortura que le estaban aplicando a su amigo, dio un fuerte suspiro en señal de cansancio, para después caminar en dirección de su rey y, aplicando un poco de su fuerza, logró evitar que Rabel soltara a Issei. Bien, creo que ya fue suficiente. Si continúas así, vas a matarlo. Con lo dicho por Leone, Rabel solo se cruzó de brazos, pues en verdad estaba furiosa al haber sido regañada por Sona a causa de Issei, cosa que la Fénix no lo dejaría pasar por alto y prefería torturar al castaño para así desahogarse un poco. ¿Por qué no? Se lo merece por haber hecho lo que hizo. Ahora no solo tengo que preocuparme por él, sino que ahora seré juzgada por tener amistad con un callejero. Si mi familia se enterara me desheredarían de inmediato. Rabel casi gritó, diciendo sus pensamientos en voz alta, cosa que la estremeció a tal grado que un aura de pesadez la rodeó, siendo que ahora se encontraba en depresión. Por otro lado, Issei y Leone, al verla en ese estado, se quedaron mudos al no saber qué decir o hacer, ya que los dos no eran ignorantes del estatus que poseía Rabel en el mundo sobrenatural, donde, siendo ella la tercera hija del clan Fénix, una de las casas más prestigiosas e importantes del inframundo, no sería raro que creciera como una niña caprichosa. Oye, ¿crees que deberíamos hacerla entrar en razón? Issei preguntó, preocupado por la rubia, ya que si lo pensaba bien, su situación como callejero lo único que había hecho era empeorar la situación de la chica, tanto que logró sentirse un poco mal por ella. Leone, por otra parte, le restó importancia a ese asunto, pues ella entendía que Rabel solo estaba exagerando. No te preocupes por eso. Estoy segura que se le pasará pronto. Ignorando las quejas de Rabel, Leone giró su cabeza en dirección de Issei, mirándolo con una sonrisa pícara, donde el castaño, al percatarse de eso, levantó una ceja en señal de confusión. ¿Qué sucede? Issei preguntó algo confundido, pues en verdad no entendía por qué su amiga lo estaba mirando de esa manera. No es nada, solo que me gustaría preguntarte algo. En ese momento, Leone se acercó un poco más al castaño mientras susurraba algo en su oído. Bueno, cuando te vi entrar por esa ventana y salvar a esa chica de una forma tan heroica me llamó mucho la atención. Leone hizo una pausa antes de invadir ligeramente el espacio personal de Issei y hablar en tono coqueto. Me gustaría saber si tienes un gusto particular por las rubias. ¿Eh? Issei preguntó incrédulo, pues no se creía lo que Leone estaba diciendo. No hay que ser muy observadora para darme cuenta que esa chica, al igual que Rabel y yo, tenemos el cabello rubio. Así que mi pregunta es, ¿acaso tienes algún fetiche por las rubias de ojos claros? Leone preguntó de manera seductora mientras pasaba su dedo índice por el pecho de Issei, dejándolo atónito y confundido. Sin saber qué decir, el castaño se quedó callado y, apartando su mirada, ignoró los comentarios que hacía su amiga. Claro que no, solo es una coincidencia que las tres sean rubias. Eso es todo. Diciendo una excusa a medias, el notable sonrojo que Issei tenía en el rostro, fueron suficientes pruebas para que Leone sacara sus propias conclusiones. Entiendo. Relamiéndose los labios, la Torre Fénix se apartó un poco y, dando unos pequeños estiramientos, dio media vuelta, no sin antes decir unas últimas palabras. Bien, nos veremos después. Así que cuídate. Despidiéndose de Issei, Leone, sin perder más su tiempo, cargó a una muy perdida Rabel entre sus brazos, hasta desaparecer del lugar, perdiéndose entre la multitud de personas que pasaban por la academia. Salto de tiempo. Pasando unas horas, ya el castaño se encontraba caminando en dirección de la cabaña de su maestro, pues después de haberse enfrentado en contra de su antigua amiga Irina, lo cierto es que había quedado un poco decepcionado por el resultado de su pelea, siendo que no tuvo que esforzarse en lo más mínimo, así que pensó que un combate en contra de su maestro Akame sería lo mejor. Estando frente a frente de la cabaña hecha de madera, la cual era rodeada por un profundo y hermoso bosque verde, el ex caballero Gremori notó al instante cómo no podía presentir las auras mágicas de su maestro y amiga, cosa que le pareció algo extraño.
Ignorando ese hecho, suspiró un poco antes de caminar en dirección de la cabaña con la intención de ingresar para descansar, pero sus pasos fueron detenidos al instante, cuando un fuerte chirrido proveniente del interior del bosque llamó su atención. No sabiendo qué era lo que sus oídos habían escuchado, miró en dirección de lo que había provocado aquel sonido, donde logró divisar un pequeño destello color rojo a lo lejos de la cabaña, siendo este lo suficientemente llamativo como para verse a varios kilómetros de distancia. Sin saber qué era lo que generaba aquella luz, vio como 1, 2 y hasta 3 destellos más se generaron, cosa que le llamó la atención al instante. Pensando en ello, supo que al no estar su maestro aquí, estaría él solo por su cuenta. Si se trataba de un enemigo que él no pudiera derrotar, sería literalmente su fin, pues por ahora no poseía algo así como una espada propia y la única que podía usar, estaba en posesión de su maestro. Nuevamente, otros 2 destellos más se visualizaron a lo lejos, logrando que finalmente Issei tomara una decisión. Si su maestro y Akame no se encontraban por el lugar, entonces él iría allá solo sin apoyo, aunque lo haría no para pelear sino para recolectar información. Ya más decidido, el castaño comenzó a correr en dirección de lo que producían los destellos, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Unos cuantos minutos más tarde el ex caballero Gremori, al llegar a la zona de los destellos, observó todo su panorama desde una posición segura, buscando a su vez cualquier enemigo que pudiera amenazar su vida, pero lo que encontró estaba fuera de su entendimiento. Estando estupefacto por lo que presenciaba, sus ojos recolectaron la silueta de la misma chica de cabello largo color carbón, ojos rojos como la sangre y ropas negras con detalles rojos, se encontraba en el centro de toda la zona totalmente herida, donde sus brazos, manos, torso y piernas, poseían tantos moretones que se extendían por cada rincón de su cuerpo, a su vez que se notaba como su visión se nublaba y cada parte de su cuerpo dejaba de obedecer sus órdenes. Issei, que notó el terrible estado en el que se encontraba su amiga de la infancia, creyó que moriría, pues en verdad la sangre, junto al polvo que impregnaba casi toda su ropa, era considerablemente fatal para cualquiera que se encontrara en su estado. El castaño, sintiéndose horrorizado y enojado, estuvo a punto de saltar de su lugar para saber si Akame se encontraba bien, hasta que en su campo de visión notó como en la mano izquierda de su amiga, esta poseía nada más y nada menos que uno de los tesoros más preciados por toda la Orden de los 9 clanes. Aquella arma que había sido prohibida de utilizar por los miembros del clan por su inmenso poder. Aquella arma conocida por todos como el arma maldita. Murasame, la asesina de un corte. Issei dijo en voz alta, recordando a su vez las infames historias que le contaron sobre dicha arma, siendo esta una katana cuyo filo entrañaba una antigua maldición, la cual se manifiesta con la sintomatología de un poderoso y letal veneno que produce ineludiblemente la muerte a cualquiera que reciba un solo rasguño de su hoja. Aunque si bien, eso era lo más llamativo de aquella espada, lo cierto es que no cualquiera podría darse el lujo de querer usarla, debido a que su antiguo portador colocó varios sellos en forma de cadenas que evitaban que cualquiera que no fuera digno de ella, lograra sacarla de su estuche, y quien se atreviera a intentarlo, soportaría la pesada carga que conllevaba dicho sello de protección, y esto último fue lo que resultó del horrible mal estado de su mejor amiga. Notando su estado maltrecho donde se podía percibir fácilmente su respiración pesada y agitada, era claro que Akame ya no podía seguir sufriendo más daño a causa de esa arma, y ella, en vez de terminar con su sufrimiento, volvió a levantar la katana a la altura de su pecho y tomando el mango de la misma, un fuerte electrochoque de electricidad recorrió tanto brazos como torso de la susodicha, provocando que el dolor se intensificara 10 veces más, y al llegar a su límite, la espada envió un choque de electricidad tan potente, que sería un milagro que su corazón no se detuviera por la agresividad del golpe. Rodando unos cuantos metros por el suelo, Akame soltó el mango de la katana, la cual cayó a un lado suyo, donde el sello en forma de cadenas permanecía intacto. La peli negra, que aún se mantenía consciente, intentó sujetar nuevamente el mango, pues su determinación era más fuerte que el dolor que sentía por todo su cuerpo, y esto mismo fue el punto de quiebre para que Issei, sin esperar un segundo más, salió de la espesura del bosque hasta estar tan cerca de su amiga, teniendo a su vez un espectáculo más a detalle de la gravedad de su situación. Si no fuera porque se trataba de su mejor amiga, ya hacía un tiempo que hubiera muerto, pues los daños tan graves que esa arma había ocasionado en ella eran tan altos que se podía decir que estaría en cuidados intensivos al menos por una semana completa, pero tratándose de Akame, tal vez descansar por un día sería suficiente para reponer sus fuerzas. ¡Qué idiota eres!
Fue lo único que dijo Issei, antes de cargar a su mejor amiga, la cual ya se encontraba al borde de la inconsciencia, donde mucho antes de quedarse dormida, mencionó sus últimas palabras en un tono bajo. Te mataré. Riser.